Buenas, buenas, aquí tenemos un nuevo video en el cual te voy a enseñar algunos tips y algunos, un tutorial en el cual te voy a mostrar cómo solucionar el error de que Gemini no te genera fotografías o no te genera imágenes con tus prompts o lo que tú le vayas a poner, ¿no? De primera instancia, lo primero que te debes de verificar es que al entrar a la aplicación tengas seleccionada lo que es la opción para la generación de imágenes. Esta misma opción la vamos a encontrar en la parte de abajo. Aquí pues, tenemos este botoncito y debemos de tener activado lo que es esta opción que viene crear imágenes. La seleccionamos. Cuando ya esté activa nos va a aparecer este botoncito que tenemos aquí. Debemos de verificar que esta opción está activa, si no, no nos va a generar imágenes, o las imágenes que nos genere pues pueden salir feas, etcétera, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es el prompt, te recomendaría iniciar todos tus prompts o todas las indicaciones o las descripciones de tus imágenes con genera una imagen, ¿vale? Si tú eres una persona que está viendo fotografías o imágenes que suben las personas a TikTok o demás redes sociales y pues ves el prompt que es persona de baja estatura, o no sé, persona vistiendo vestido rojo alta en un formato de 9/16, ¿no? Pues bueno, copias ese mismo prompt, pero al inicio le pones genera una imagen y ya después le pones todo lo demás. Bueno, una vez que ya tengas ya tengas en consideración estos dos tips, que es activada la opción de imágenes y al inicio siempre inicia con generar una imagen. Ahora sí vamos a poner lo que es la opción de pues una fotografía, ¿no? Por ejemplo, déjame pongo una fotografía. Ahora sí, ya tengo mi fotografía puesta, ya tengo aquí lo que es genera una imagen. Vamos a ponerle de esta persona en otro ángulo, por ejemplo, ¿no? Y supongamos que yo le doy en el botón de enviar y la imagen nunca se hace. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí para que esto se solucione? Que en este caso creo que sí se va a solucionar, pero bueno, en caso de que tú hayas enviado tu imagen, ya le hayas puesto lo que es el prompt, y la imagen no se cree, podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, mira, aquí tengo otra imagen, ¿no? Pero bueno, en caso de que no se te haya generado, lo que podemos hacer es mantener presionado lo que es el mensaje. Le vamos a dar en donde viene editar y lo vamos a volver a enviar con este botoncito, o le podemos poner un punto final y le vamos a dar en enviar. De esta manera, si en el primer paso no se nos generó la imagen, pues a lo mejor con este cambio ya se nos genera. Esto como segunda opción, o como para, pues, por si no se te generó, ¿no? Ahora, en caso de que no quieras hacer esto, pues podemos hacer lo siguiente. Vamos a ir en la parte superior izquierda, le vamos a dar en nuevo chat y vamos a hacer todo lo que hicimos al inicio, porque a lo mejor la inteligencia artificial no nos entendió o no funcionó en ese chat, así que creamos uno nuevo, le damos aquí, crear imágenes, le damos en más, ponemos nuestra fotografía, verificamos que todo esté correcto. Aquí ya tengo este nuevo chat, la fotografía, la opción de imágenes puesta y que inicie con genera una imagen. Ya está todo listo. Podemos copiar el mismo prompt que teníamos anteriormente, solamente lo dejamos presionado, copiar, o lo puedes volver a escribir dependiendo pues de lo que tú quieras. Le damos en enviar y ahora sí ya debería de funcionar. En este caso de que no se te vuelvan a generar las imágenes, checa los tips anteriores, ¿no? Que tengas activada esta opción. Mira, en este caso no se generó. Como ven, aquí esto es lo que a lo que quería llegar, ¿no? Como lo ven, no se generó. Solamente le damos aquí, editar, la volvemos a enviar, esperamos un poco a que esto cargue y pues podemos correr con la suerte de que ahora sí se nos genere o que siga generando esta opción mal, ¿no? En este caso, por ejemplo, le vamos a poner un punto, y te digo, estos son fallos que probablemente la inteligencia artificial esté experimentando, pero pues estas son formas como de solucionarlo. Y pues bueno, como lo ven, aquí lo tenemos la imagen, tenemos el mismo prompt, ya generó la imagen. Te digo, igual de esto pues es como error de la inteligencia artificial, error de la aplicación. Igual si no te funcionó desde un inicio, puedes hacer lo que es cerrar lo que es la aplicación, volverla a abrir, hacemos lo mismo y ahora sí ya debería de generar lo que son nuestras imágenes. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.